a poner a armar eso ahora. ¿Dónde está? No, se va a ir. No. ¿Ah? Vamos a recordar los ganchitos de los ganchitos, como se lleva por la cortina. Aclarar, morir,
¿Cuál es el siguiente? En mi cabeza, me lo puedo cantar. Yo les di una No, pues por descalificado. Cuenta, no se trae. Quédate en casa y diviértete con tu familia. Bingo, ruleta y tragamonedas en derivalo.com. Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las... ¿Listo? ¿Todos lo vieron? Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a tratar hoy, como ya ustedes lo saben, de acuerdo a la programación que les entregué, vamos a tratar el tema de la oración, ¿ya? Entonces, vamos a entrar hoy a la clase número 10. Vamos a mirar Primera Carta de Reyes, capítulo 8, verso 28. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 28. Y dice la escritura, dice la palabra, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Amén. Entonces vemos a través de la escritura que cuando hablamos de oración, estamos hablando del hebreo tefila, ¿sí? Que significa interceder. Recuerden que si tienen alguna pregunta, pues levantan la mano, yo les miro y les doy la palabra. ¿Listos? Igual ahí entre sus opciones está también levantar la mano, entonces yo aquí los estaré mirando y estamos comunicándonos. Ahora, el hebreo tefila, que significa interceder, que significa suplicar, que significa medio para unir o conectar. Entonces, cuando hablamos de oración, estamos hablando de que la oración es el medio que Dios usa para nosotros estar conectados con Él. ¿Sí? Es el medio que Dios usa para que estemos comunicados con Él, que estemos comunicados con su presencia, que estemos comunicados con su voluntad. La palabra, hay varios matices de la palabra oración, o hay varios significados llevándolos a sus raíces hebreas, ¿ya? Hay una palabra, o uno de los derivados del hebreo, que significa hiperentichano, que está relacionado a la oración que se hace por otras personas, ¿sí? Recuerden que hay oraciones personales, oraciones de agradecimiento, oraciones de intercesión,
hay oraciones unidas, hay muchos tipos de oración, pero cuando hablamos de hiperentichano, estamos hablando de pedir a Dios, al Eterno, al gran yo soy por otras personas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de intercesión, es como cuando nosotros miramos en Génesis capítulo 23, vamos a verlo, y dice en el versículo 7, 23:7. Cuando hablamos de Génesis 23, Génesis capítulo 23, verso 7, dice la palabra del Señor: de la palabra de mentira, dice la escritura, Génesis capítulo 23, verso 7. ¿Listo? Dice, de la palabra de mentira te alejarás. ¿Sí? Y no... Ah, perdón. Yo sí decía, está como raro. Y Abraham se levantó, dice Génesis capítulo 23, verso 7, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos y diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Amén. Entonces, vemos en la escritura que Abraham está haciendo una súplica ante los hijos de Het para que intercedan, ¿sí?, hacia Efrón, ¿sí? Entonces, Sara acaba de morir. Abraham necesitaba un lugar donde enterrar a su esposa. No, Abraham vio esa tierra, el lugar de Macpela, y él escogió que ese era el lugar para enterrar a su esposa. Eso existe hasta el día de hoy, ¿sí? Macpela es un lugar donde se le llama la cueva o el cementerio de los patriarcas, ¿ya? En ese lugar se enterró a Abraham, se enterró a Sara, se enterró a su hijo, a Isaac, se enterró a Rebeca, la esposa de Isaac, se enterró al nieto, que es Jacob, se enterró a la mujer de Jacob, y hasta el día de hoy existe, y hoy lo conocen como la tumba de los patriarcas, porque ahí fueron enterrados las primeras 3 parejas. No estamos hablando de solamente los hombres, sino también las esposas, ¿sí? Porque eran las esposas de los patriarcas, de los primeros hombres que Dios usó para establecer un pueblo, ¿sí? Entonces, vemos que este Abraham intercede, le pide a los hijos de Het que intercedan ante Efrón, contando con la fortuna que él no sabía que entre el grupo de los que él estaba hablando estaba Efrón, ¿sí? Entonces, Efrón, finalmente vemos en la palabra que dice en el verso 10, este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta, ¿sí? Y dice el verso 12, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo te daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Pero qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Entonces, vemos que cuando hablamos de intercesión, estamos hablando de pedir a alguien por un beneficio, ¿sí? Vemos también en Esther capítulo 4 que Mardoqueo hizo exactamente lo mismo, ¿sí? Si ustedes miran
en el libro de Esther, capítulo 4. Ustedes leen en el versículo 7, dice la escritura, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto, oigan esto, que había sido dado a Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Amén. Entonces, Mardoqueo le pide a Esther que vaya a interceder ante el rey porque los judíos iban a ser destruidos, ¿sí? A manos de Amán. Entonces, Mardoqueo tomó todas las medidas precautivas. Si ustedes miran, Mardoqueo le mandó una copia del decreto que Amán había hecho y adicional a eso, dice que Amán le mandó toda la información de las transacciones o el negocio que iban a hacer a cambio de destruir a los judíos. Entonces, ¿cuál fue la idea de Amán? ¿Cuál fue la idea de Mardoqueo? Que Esther tuviera toda la información necesaria para ir a interceder ante el rey y parar a la destrucción de su pueblo, ¿sí? Entonces, mis amados, vemos en el Antiguo Testamento cómo personas intercedieron o pidieron a otras interceder de pronto ante un hombre, ¿sí? Abraham intercediendo ante los hijos de Ed, Mardoqueo intercediendo ante Esther, ¿sí? Para que vaya al rey. Y asimismo, así como les muestro esta figura, esta ayuda visual de que entre nosotros, a veces nosotros le pedimos el favor a alguien que intervenga, que hable por nosotros, que nos ayude en X o Y razón, hablando con otra persona. Este es el gráfico con el cual nosotros entendemos cómo es la intercesión de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Miremos Romanos capítulo 8, ¿sí? Y podemos ver que Jesús es nuestro mayor intercesor, ¿sí? Es el mayor intercesión que nosotros tenemos en el cielo, porque el Señor intercede por nosotros y lo dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 34, ¿ya? Y dice la escritura que ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, dice la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, Jesús intercede por nosotros, dice la escritura, ante el Padre, está sentado a la diestra de Dios. Y este es un texto que ustedes deben de recordar en el caso específico de Alfredo, como miembro de un ministerio que se encarga de fortalecer a la iglesia en oración, de cubrir a la iglesia en oración. Este es un texto, Romanos capítulo 8, que debes de procurar recordar, Alfredo, porque en Romanos capítulo 8 nos muestra que Jesús es el intercesor nuestro en el cielo, ¿sí? Pero el mismo Romanos capítulo 8 es el capítulo que nos habla de que también tenemos un intercesor en la tierra máximo, ¿sí? Yo puedo pedirle a Alfredo que ore por mí, por alguna situación que voy a necesitar. Yo puedo pedirle a Juliet que ore por alguna situación que se va a presentar. Yo le puedo pedir a mi esposa que ore por mí o por una situación que voy a tener que hacerle frente. Y ustedes van a interceder por mí ante Dios, pero tenemos un intercesor aquí en la tierra superior a todos nosotros, ¿sí? Y dice en Romanos capítulo 8, dice el verso 26, devuélvase en ahí esos pequeños versículos, dice la palabra en el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra del Señor. Amén. Bendiciones, pastor. Se supone que yo descargué Zoom en el computador, entonces antes de comenzar todo podemos hacer un ensayo. Me avisa, porfa, gracias.
Entonces, siervos, tenemos un intercesor en la tierra y tenemos un intercesor en los cielos. Según Romanos 8:34, el que intercede por nosotros en los cielos es Jesús. Y el que intercede por nosotros aquí en la tierra, según Romanos 8:26, es el Espíritu Santo. Amén. Pero dice la palabra que Él intercede por nosotros como conviene. ¿Ya? Nosotros oramos. Como conviene, pues no lo sabemos. Pero dice la palabra que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y cuáles son esos gemidos indecibles? Esa es la oración en el Espíritu, en la cual nosotros debemos de ahondar, ¿sí? En la cual nosotros debemos de procurar. Hoy hay muchas enseñanzas en el tema de la oración en el Espíritu, muchas doctrinas enseñan de que si nosotros no hablamos en lenguas, pues no es una oración en el Espíritu, ¿sí? Dime, Alfredo. Julia, Dime. háblame. No te escucho nada. ¿No me escuchas? Julia, ¿Aló? ¿Ahí me escuchas? Julia. Ah, no, Juliet se fue. Sino que me entró una llamada de ella, no sé qué le pasó. Me entró una llamada y pues estaba intentando y que contestar y no le escucha la voz. Bueno, entonces ahí continúo. ¿Pero me escuchas a mí, Alfredo? ¿Por qué esto está así bloqueado? Aló. Bueno, entonces dice Romanos 8:26 que el 8:26, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿ya? Y aquí tenemos que nosotros, siervos, entender que necesitamos orar en el Espíritu, ¿ya? Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar en el Espíritu. Es esa oración que va más allá, ¿sí? De la oración de labios. Es una oración que va mucho más allá de la oración común, ¿ya? Es una oración que trasciende barreras, es una oración que nos lleva a entender la respuesta o la necesidad o lo que Dios quiere, nos está pidiendo, pero lo vamos a entender en nuestro espíritu, porque es nuestro espíritu comunicándose con Él, ¿ya? Mis amados, quiero decirles que cuando hablamos de oración en el espíritu, no necesariamente tenemos que hablar en lenguas, pero cuando nosotros nos metemos en una oración en el espíritu continuamente, el espíritu, ¿sí? El espíritu en muchas ocasiones nos lleva a hablar en lenguas distintas, pero no estamos hablando del don de lenguas. Es que todo en la Biblia donde habla de lenguas no está hablando del don, ¿sí? Hay algunas fracciones de la escritura donde habla de las lenguas como manifestación del espíritu, como lo que estoy acabando de hablar, que es los gemidos indecibles del espíritu, ¿sí? Que son una unión del espíritu humano con el espíritu de Dios, ¿ya? Pero hay otras fracciones de la escritura, como Romanos, ya en Romanos capítulo 12, que es donde Dios habla de los dones. Ahí ya el Señor nos empieza a hablar de dones. Entonces hay un don en Romanos 12, en Corintios, que ya nos habla del don de las lenguas, ya que no es para todos, es para unos cuantos. Y también nos habla de la interpretación de las lenguas, ya que también es para unos cuantos, pero
sí hay una manifestación del Espíritu, cuando nosotros oramos y esa representación o esa manifestación del Espíritu puede darse en lenguas, ¿sí? Y eso sí es para todos. Todos podemos en algún momento manifestar esta manifestación del Espíritu. Así que, mis amados hermanos, quería hacerles claridad en ese punto de la diferencia que hay en las lenguas entre el don y la diferencia que hay entre la manifestación del Espíritu. Amén. Entonces, dice en Hebreos capítulo 7, verso 25, que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Ya. Entonces, igual les hago la claridad, porque yo sé que Julián en algún momento va a ver esta grabación, ¿sí? Les hago claridad que por alguna razón, si se les cayó la señal y todo, pues voy a tratar de siempre grabar. No se confíen a eso. Entonces no me meto a la clase, que igual el pastor la graba, ¿sí? La idea es que estemos presentes. Ya nos quedan 10 minutos, ¿ya? De clase, para que se nos corte. Ya sabes, Alfredo, que si se corta, vuelves y te conectas por el mismo lado, ¿ya? Quiero decirles que si por alguna razón presentan molestias en la comunicación, vayan al link, vuélvanse y conéctense, ¿ya? Saben que tienen la opción, la segunda opción o el plan B, que es ver la grabación para que de pronto no interrumpan la clase, porque Julián me está llamando al teléfono y no puedo contestarle ahorita porque estoy en la clase y estoy grabando, ¿sí? Entonces, siervos, quiero que quede claro esta parte de lo importante que es que nosotros aprendamos a orar en el Espíritu, es estar en la presencia de Dios, es pedirle al Señor o al Espíritu de Dios que ore por nosotros o que ore en nosotros y que se comunique con el Señor, que se comunique con el Padre Eterno a través de esa comunión y esa relación. Y por eso en el principio hablaba de tefila, que significa medio para unir o conectar. Esa oración en el Espíritu lo que hace es conectar el espíritu humano con el Espíritu de Dios, ¿ya? Y por eso leíamos ahora en Romanos 8 que el Espíritu, en el verso 26, que el Espíritu ora por nosotros como conviene. De pronto nosotros no oramos como conviene, pero el Espíritu, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, el Espíritu se encarga de acomodar esas palabras de tal manera que Él entiende la intención del espíritu humano y la presenta de la manera correcta ante el Espíritu de Dios. Entonces, entendiendo esto, nosotros oramos con tranquilidad, nosotros oramos con alegría, oramos con ese gozo, entendiendo que el Espíritu Santo está haciendo una labor por nosotros, no solamente nos está respaldando, nos está haciendo crecer, sino que además intercede por nosotros ante la presencia del Señor. Dice en el verso 27, en el verso, 27, sí, que... ¿Pero de 8? No, estamos en Hebreos 7, ¿no? Estamos en Hebreos 7, 25. No, perdón. Estaba hablando de Romanos 8, 27, pero no, ya ese ya lo leí. Bueno, entonces, otro matiz de la palabra oración es proscunio. Así como suena proscunio con K, es una de las palabras o uno de los derivados de la oración más conocidos, ¿ya? Ya no se trata de orar para interceder o pedir por algo, ni pedir por otros. Esto no se trata de súplica. Cuando hablamos de proscunio, estamos hablando de suplicar, perdón, ¿sí? Proscunio es suplicar, es inclinarse, es implorar. En otras palabras, es esa oración que ya se convierte en adoración ante el Padre, ¿sí? Pero si queremos un ejemplo gráfico de qué es proscunio,
lo vemos en Génesis 23:7, lo leímos ahora cuando Abraham habló frente a los hijos de Ed. Si ustedes miran o si ustedes verifican en el verso 7, Abraham estaba orando inclinado, Abraham se inclinó, les rogó. Esa petición que va más allá de una simple expresión de una necesidad, eso se convierte en un proscunio, se convierte en una súplica, en una petición con pasión, en una petición con fuego, es una petición con mucho deseo, es una petición que nos lleva a inclinarnos, postrarnos, poner rostro en tierra. Y ese tipo de oración, cuando nosotros la llevamos al Espíritu, cuando no estamos viendo horario, cuando estamos entregados a la presencia de Dios, eso se convierte en adoración, ¿sí? Entonces, mis amados, vemos nosotros en Jeremías también, Jeremías capítulo 15, en el verso 10, que Jeremías imploraba a Dios por la no destrucción de Judá, ¿sí? La destrucción de Judá se avecinaba, pero dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, que Jeremías suplica, implora a Dios. Dice la palabra que a Jeremías le dolió, ¿sí? Escuchar que su pueblo iba a ser destruido. Entonces vemos en Génesis 15, en Jeremías capítulo 15, en el verso 10, dice la palabra: ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de conciencia, de contienda, y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, todos me maldicen. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he suplicado ante ti en favor del enemigo, en tiempo de aflicción y en tiempo de angustia. ¿Sí? Dice que Jeremías clama a Dios, ¿sí? Por esa situación que se presentaba, que iba a provocarse en una destrucción ante el pueblo. Ahora, en segundo de Crónicas capítulo 7, dice, es uno de los textos más conocidos por el pueblo del Señor, ¿ya? En el tema de lo que es suplicar, en el tema de lo que es humillarse delante de Dios, de esa palabra proscunio. Es una de las implicaciones más conocidas del hebreo en la palabra, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y dice, segundo de Crónicas capítulo 7, verso 14, dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿sí? Entonces el Señor empieza diciendo, si se humilla mi pueblo. No está hablando de que si solamente me piden o si solamente claman o si solamente interceden, ay Señor, te pido por no. La palabra está hablando de proscunio, está hablando de humillación, de esa súplica que te lleva a sudar, esa súplica que te lleva a profundizar en la presencia del Señor, ¿sí? Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿ya? Y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, pues yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, dice la palabra del Señor. Entonces, humillarse es postrarse ante alguien con poder y autoridad superior, ¿ya? Entonces, esa palabra proscunio que Dios utiliza aquí en Crónicas, capítulo 7, verso 14, es humillarse ante alguien que nosotros reconocemos que tiene poder y tiene una autoridad superior a las nuestras. Amén. Entonces, siervos, la oración, con esto quiero decirles, hay muchos matices de la oración, muchos matices.
realmente no terminaríamos ahorita porque la palabra oración es bastante grande, tiene aproximadamente unos 20 derivados en el hebreo, ¿sí? O sea que en el Antiguo Testamento hubieron varios textos que los escritores utilizaron para, para, para hablarnos de oración, ¿sí? Y entre esos está tefilá, está proscunio, está hiperentinchano, y hay muchos otros, pero estos son como los más puntuales al cual nos compete a nosotros, porque realmente nosotros en este tiempo lo que necesitamos es adorar a Dios, es humillarnos ante la presencia del Señor, ¿sí? No es solamente hacer una oración tradicional, ritualista, en el cual le decimos, Señor, gracias, ayúdame, te pido, mira esto, lo otro, sino que realmente necesitamos empezar, siervos, a pedirle a Dios y a clamar en nuestro interior para que pueda haber esa comunión, esa conexión, como nos hablaba el hebreo tefilá, ¿sí? Que cuando nosotros estemos orando empecemos a vivir esa comunión o esa relación con el Espíritu Santo tan intensa, que algo en nuestro interior empiece a ser alimentado. Una palabra que yo siempre utilizo en los cultos es que orar, o parte del matiz de la palabra oración, es permitirle o pedirle en el Espíritu al Espíritu de Dios que alimente nuestro espíritu. Así que cada que nosotros oramos tenemos que terminar esa oración lleno de la presencia de Dios, ¿sí? Nosotros somos lámparas y cuando vamos a la presencia de Dios a hacer esa oración